Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del Club de la Sostenibilidad. Mi nombre es Diego Chirinos, yo soy director de Semana Económica y para mí es un gusto darles la bienvenida a esta nueva edición del proyecto que trabajamos gracias al sólido apoyo de UNACEM y de BBVA en este espacio que busca llevar a ustedes aprendizajes e información de relevancia sobre el desarrollo sostenible de las empresas en el país. En este caso, esta segunda edición del año del Club de la Sostenibilidad va a abordar un pilar fundamental que es la acción climática y cómo seguir reduciendo la huella de carbono en nuestro país. Para ello tenemos un panel de lujo que voy a pasar a presentar a continuación. En primer lugar, Carlos Adriancén, él es gerente de sostenibilidad de UNACEM Perú, además el dueño de casa porque nos ha recibido aquí en las oficinas de UNACEM. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy agradecido de participar. Buenísimo, gracias por estar aquí con nosotros. En segundo lugar tenemos a Tamiko Hasegawa, ella es gerente de sostenibilidad e innovación de Anglo American. Tamiko, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. En tercer lugar tenemos a Claudia Chávez, ella es Discipline Leader Premises and Services de BBVA en Perú. Gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros. Gracias, también muy contenta de compartir con ustedes. Y finalmente estamos con Lorena Treyes, ella es jefa de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Luz del Sur. Gracias por estar aquí con nosotros, Lorena. Gracias, Diego, por la invitación. Bueno, y para empezar, yo quiero plantear una pregunta vinculada precisamente a esta reducción en la huella de carbono de la que hablaba, ¿no? Un pilar en el cual probablemente fue una de las primeras luchas en el tema de desarrollo sostenible y de criterios ESG en el mundo, pero sin embargo en el país digamos que no fue precisamente el pilar en el cual las empresas dieron sus primeros pasos, probablemente estos se dieron más relacionados al pilar social, ¿no? Sin embargo, existen avances relevantes en este campo y para ello, Carlos, quería empezar contigo, ¿no? ¿Cómo se inserta hoy en el desarrollo de UNACEM esta preponderancia o relevancia de la reducción de la huella? ¿Qué lugar ocupa en su estrategia? Muy buena pregunta porque hay varias maneras de ver, ¿ya? La primera, quizás la más directa para que responda tu pregunta, es que el grupo UNACEM es un grupo que tiene tres líneas de negocio importantes. La primera, somos productores de cemento. La segunda, somos productores de concreto, de hormigón. Y la tercera, somos productores de energía. Entonces, si algo caracteriza al rubro de negocio del Grupo UNACEM es que estamos dentro del grupo de empresas o de industrias emisoras. Por lo tanto, reducir nuestra huella de carbono es un pilar importante de nuestra estrategia de sostenibilidad, ¿no? Sin embargo, tú has dicho otra cosa importante que tiene que ver con cuál es el avance del Perú en términos de su huella o de la reducción de su huella. Y ahí, digamos, está la otra óptica, porque el Perú no es un país emisor, ¿no? El Perú no es un país gran emisor, al contrario, está entre los más pequeños. Sin embargo, el Perú es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático o del calentamiento global. Entonces, ahí, digamos, para nosotros es sumamente importante colaborar con el potencial de adaptación del país, ¿no? ¿Somos emisores? Sí. ¿Vamos a reducir nuestra huella? Sí. ¿Y estamos comprometidos y tenemos métricas para eso? Sí. Pero también entendemos la necesidad del país, que es adaptarse a esos cambios. Y la tercera mirada es que las empresas están desarrollando dos tipos de acciones. Las acciones individuales, como el Grupo UNACEM, que tiene su huella y demás, pero además acciones en conjunto, acciones gremiales, ¿no? Y nosotros formamos parte de ASOCEM, de la Asociación de Productores de Cemento del País, y formamos parte además de FICEN, la Federación Interamericana de Cemento. Tenemos una hoja de ruta alineada a los compromisos de la industria de manera global. Entonces, pareciese que el Perú no ha avanzado, pero sí ha dado pasos importantes. Lo que pasa es que quizás el tamaño del Perú y el tamaño de la emisión de la industria todavía sigue siendo pequeño, ¿no? Pero vamos en esa línea, de manera individual y de manera gremial, digamos, de manera conjunta. Buenísimo, Carlos. Tamiko, Carlos hablaba de las industrias y sin duda el sector minero es el sector económico más importante para el país.
¿cómo ven la reducción de la huella en la escala de prioridades, tanto de la industria como Anglo American, en tu caso? Gracias por la pregunta. El cambio climático sin duda es un desafío inminente y como tal tiene un rol preponderante en nuestra agenda de sostenibilidad. En Anglo American tenemos lo que llamamos el Plan de Minería Sostenible, que tiene 3 pilares. Uno es medio ambiente saludable, ¿no?, que incluye metas ambiciosas en cambio climático, en naturaleza y en agua. También tenemos un pilar que se enfoca en generar comunidades prósperas y finalmente un tercer pilar que tiene un enfoque en ser un líder corporativo confiable. A nivel de cambio climático tenemos la meta ambiciosa de ser carbono neutral al 2040 y esta es una meta global en todas las operaciones de Anglo American, ¿no? Este plan está finalmente vinculado a nuestro propósito que tiene en el centro a las personas, ¿no? El propósito de Anglo American es reimaginar el sector, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. A nivel específico de Anglo American Quellaveco estamos avanzando. Somos la primera operación de gran minería en abastecerse de energía renovable, principalmente proveniente del parque eólico en Punta Lomitas, en Ica. Nuestras oficinas en Moquegua se abastecen principalmente de energía solar y también hemos promovido un estudio para entender el potencial del Perú, sobre todo el sur del Perú y Moquegua, en la producción de hidrógeno verde, ¿no? Entonces tenemos energía eólica, energía solar y también el potencial de producir hidrógeno verde. Tal como mencionó Carlos también, en el caso de Quellaveco, somos, como ustedes saben, productores de cobre y a nivel estratégico global se reconoce el cobre como un material crítico, ¿no?, para habilitar y permitir una transición justa y equilibrada. Buenísimo, Tamiko. Y Claudia, más allá de que la banca o las finanzas no tienen necesariamente ese componente, digamos, de emisión, sí tienen ustedes un rol muy preponderante en cuanto a ser un agente de financiamiento de muchas actividades. ¿Qué avances ven ustedes, tanto propios como a través de sus clientes, en la reducción de la huella de carbono en el país? Gracias por la pregunta. Nosotros como propósito, el propósito del banco es poner al alcance de todos los peruanos las oportunidades de esta nueva era. Y no concebimos el hacerlo si es que no tenemos en cuenta el cuidado de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente. De hecho, tú lo has dicho, ¿no? Como somos una empresa de servicios, si computas la huella de carbono, las empresas financieras no llegan ni al 1% de toda la huella global. Sin embargo, la sostenibilidad es parte de nuestra ruta estratégica y la abordamos desde más o menos 14 mesas de trabajo. Nosotros tenemos transversalmente en la organización 14 áreas que se dedican a ver desde su ámbito de acción cómo aportar en temas de sostenibilidad. Y está justamente lo que tú comentas, ¿no? El poder poner al alcance de las empresas financiamientos que les permitan ir hacia una transición energética o de repente incursionar en equipamiento o en recursos sostenibles que ayuden a la comunidad. Entonces tenemos esos frentes trabajando, pero además nos preocupamos de nuestra propia huella y también tenemos el objetivo de llegar a un carbono neutral, ¿no? Y acá quizás los ejemplos que yo te pueda dar son más a nivel corporativo. ¿Qué es lo que estamos haciendo como banco para nosotros eliminar nuestra huella de carbono? En cuanto a la huella directa, lo que hemos hecho es establecer alianzas estratégicas con empresas que nos suministran energía de fuentes renovables. Acabamos de cerrar una alianza muy importante y hoy por hoy ya digamos que las emisiones de grado 2 para nosotros ya están totalmente neutralizadas. Entonces eso es un gran logro, que es un trabajo que uno puede ir haciendo con los equipos y que yo animo a que la mayoría de empresas lo tomen, ¿no? Hoy por hoy ya tenemos esas herramientas para usarlas, ¿no? Y luego venimos trabajando muy fuerte en el tema cultural. Yo creo que las acciones tienen que partir desde casa, desde uno. Y entonces a nivel banco estamos muy enfocados en trabajar una cultura sostenible. Y para ello hemos armado comunidades, hemos brindado herramientas, por ejemplo, para que los colaboradores puedan usar movilidad sostenible. Somos la primera entidad financiera que ha colocado cargadores eléctricos en sus oficinas. Ya tenemos colaboradores que tienen autos híbridos y pueden cargarlos en nuestras mismas oficinas. Tenemos cerca de 400 colaboradores que van en bicicleta o en scooter a trabajar. Entonces estamos muy enfocados en hacer una transformación cultural y creemos que a partir de esa transformación cultural el tema va a ir decantando, ¿no? Incluso
la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cómo podemos vender financiamiento sostenible si no nos la creemos? Y por ahí vamos, ¿no? Nuestros colaboradores reciben cerca de 5 horas de formación en temas de sostenibilidad al mes, porque buscamos eso, ¿no? Interiorizar bien la responsabilidad y el compromiso para poder luego con ello colaborar hacia la comunidad, ¿no? Solo antes de pasar con Lorena, hablabas del trabajo que tienen ustedes con diversas industrias. ¿En qué industrias ven mayores avances? Bueno, hemos hecho financiamientos para parques eólicos, por ejemplo. Tenemos también trabajos en agroindustria, ¿no? Las industrias más contaminantes es donde el banco tiene puesto el mayor foco, y de hecho uno de los objetivos también es ir reduciendo o eliminando financiamientos a clientes que no tengan dentro de su ruta estratégica una cadena de valor sostenible, ¿no? Buenísimo. Lorena, paso contigo para hablar de un tema que también es clave, ¿no? Hablamos de emisiones, del impacto, y para medirlo se necesitan instrumentos que específicamente puedan darte esa magnitud de, independientemente de la industria, cuál es ese grado de emisión, por dónde están las oportunidades de reducción, ¿no? ¿Cómo trabajan este tema desde Luz del Sur? ¿Cuáles crees que son, o en la práctica de lo que ves, esos indicadores claves, esos instrumentos de medición de la huella? Bueno, específicamente quiero hablar de Luz del Sur como una empresa de distribución, ¿no? Nosotros damos energía a 1.3 millones de clientes en Lima, Cañete y Huarochirí, y ese es el objetivo que tenemos como empresa. Pero me quiero ir un poquito más atrás, porque justamente estamos enfocados dentro de la reducción de la huella de carbono en energías renovables, en energías limpias, ¿no? El año pasado hemos adquirido 2 parques eólicos en Ica, que son Tres Hermanas y Marcona, y también tenemos ya 2 parques de energía solar, ¿no? Justamente en Arequipa, ¿no? Ya teníamos una planta de energía hidráulica en el Cusco, en Santa Teresa, y estos 3 proyectos de generación de energía nos dan el camino hacia lo que queremos ser, ¿no? Queremos ser una empresa sostenible, una empresa verde, que pueda llevar estos indicadores de gestión que tú mencionas de la manera más transparente posible, ¿no? Justamente reducir la huella de carbono, la mayoría de compañías habla de la cantidad de papel que ahorró, la cantidad de cartón que pudo donar, pero en este caso específico en Luz del Sur nosotros estamos enfocados hoy en la electromovilidad. Somos la empresa al día de hoy que tiene la mayor flota eléctrica, 100% eléctrica. Tenemos hoy 40 carros 100% eléctricos entre camionetas que están destinadas a la operación. El día viernes vamos a recibir los 12 primeros camiones, y eso nos ha permitido ahorrar en el 2023, con los primeros 20 vehículos que teníamos, alrededor de 70 toneladas de emisiones de CO2 al planeta, ¿no? O sea, en realidad es bastante lo que estamos haciendo, y se trasluce en el trabajo no solo a la externa, de explicarle a la gente por qué tienen que usar un vehículo eléctrico, cuáles son los beneficios, que es un trabajo de comunicación que estamos haciendo, sino también, como lo mencionaba Claudio, cultural, ¿no? Cómo nuestros propios colaboradores entienden que un auto eléctrico es mejor que un vehículo convencional, que justamente lo tienes que usar con combustible, lo tienes que usar con gas, y es una energía que en algún momento se va a agotar en el mundo, que muchas veces es escasa en el Perú, y la energía no. Nosotros estamos utilizando matrices de energías renovables justamente para poder impulsar esta electromovilidad que tenemos hoy en Luz del Sur. ¿Cómo enfrenta el reto de la infraestructura, ¿no? Porque cuando uno habla de autos eléctricos hay sin duda un déficit de infraestructura en cuanto a cargar, ya en consumo más privado, digamos, ¿no? Y eso, yo creo que ese es un desafío como país, y yo lo pongo aquí sobre la mesa porque, mira, el día de ayer yo leía la noticia que el ministro de Relaciones Exteriores había firmado un acuerdo con su homólogo de Corea justamente para reducir los efectos del cambio climático en el Perú. Y yo me pregunto, ¿cuántos de esos acuerdos hemos firmado a lo largo de los años y como matriz energética no hemos visto un cambio, ¿no? Un cambio como país, ¿no? A poner una electrolinera es una estación de carga de vehículos eléctricos. Para nosotros, que ya hemos hecho el ejercicio de tener la primera electrolinera pública en Miraflores, ha sido desgastante, ¿no? Por los permisos, son normas que todavía no se entienden en el país, no hay procedimientos claros, tú vas a una municipalidad a querer sacar un permiso y no te entienden. Entonces, se habla del tema, se habla en el Congreso de que es mejor cambiar la matriz energética, igual, pero no hay
como país no tenemos claridad en estos procedimientos que en realidad deberían darse. Deberían darse porque si estamos hablando de que hemos firmado un acuerdo con Corea y vamos a ser anfitriones de la PEC en noviembre, tenemos que tener como país las cosas claras, ¿no? Impulsar la electromovilidad justamente viene con este paquete de procedimientos, procesos, que las empresas, no somos la única empresa que está apostando por la electromovilidad, hay muchas, ¿no? que puedan hacer realidad, traer los vehículos, dónde poder cargarlos, tener electrolineras, poder tener infraestructura en las casas. Los vehículos eléctricos tú los puedes conectar directamente a un enchufe como si conectaras un celular. Pero si estás en la calle, estás de viaje, te vas un tramo largo, necesitas la infraestructura y eso es lo que tenemos que trabajar. Carlos, en línea con lo que comenta Lorena, ¿qué rol crees que debe jugar el Estado, ¿no?, en esta cruzada por la reducción de la huella de carbono, ¿no? Porque, como mencionabas al inicio, hay muchas iniciativas que pueden hacer como compañía, en el caso de una SEM, como gremio, pero creo yo, ahora me lo dirás tú, si no hay un apoyo conjunto desde el Estado, probablemente sea más difícil seguir adelante con estos proyectos, ¿no? ¿Qué rol crees que debe jugar el Estado? Yo creo que en primer lugar, yo sí le reconocería algunos avances al Estado, digamos, en los últimos años, en términos de normatividad. Se ha avanzado. ¿Pudo avanzarse más? Sí, yo creo que sí, pudo avanzarse más. Nuestra matriz energética es una matriz bien peculiar, porque 50% de nuestra matriz eléctrica es limpia, digamos, es hoy día hidroelectricidad, el otro 45% es de gas natural. Ahí hay una oportunidad de mejora, aún todavía las fuentes de energía renovables no convencionales no han despegado como quisiéramos, bien decía Lorena, hay muchas inversiones en energías renovables no convencionales, eólica, solar, pero todavía no hay condiciones de mercado que lo impulsen del todo, ¿no? Entonces, ante ese, digamos, ese crecimiento limitado, todavía un poco tímido, ¿qué rol debe jugar el Estado? El Estado debe ser un ente promotor, debe ser un ente de impulso. La empresa privada necesita algunas condiciones importantes. La primera es predictibilidad, es decir, saber, tener claro cuáles son las políticas, no de 3 años ni de 5 años, son políticas de 20, 30, 50 años adelante, hacia dónde va el país en términos energéticos, en términos climáticos, en términos de industria también, a dónde vamos. Con esa claridad y con esa estabilidad normativa, lo segundo que necesitamos son condiciones de impulso. A veces se busca replicar lo que se hace en otras realidades, lo que nosotros podríamos llamar comúnmente el copy-paste. Y el copy-paste no necesariamente es bueno, no nos lleva a buen puerto, porque las realidades de los países y de las regiones son completamente distintas. En el caso, por ejemplo, de la industria de cemento, si queremos traer políticas de primer mundo, digamos, del hemisferio norte, el hemisferio norte es completamente distinto a nosotros. Ahí en Europa ya se ha construido todo. Aquí no. Nuestra región, el país y América Latina es altamente deficitaria de infraestructura. Acá faltan pistas, faltan colegios, tenemos los cerros llenos de gente y no tenemos buenas casas. Entonces necesitamos infraestructura. El truco está en cómo promover una infraestructura verde. Y ahí entra el Estado. ¿En qué condiciones genera el Estado para promover esa infraestructura baja en emisiones, ¿no? Y para eso necesitamos un Estado abierto también a escuchar, un Estado abierto a articular esfuerzos con el sector privado, ¿no? Y que de la mano, en conjunto, vayamos construyendo una hoja de ruta adecuada a la realidad del país, sin perder competitividad, fomentando las energías limpias, el consumo verde, el consumo también sostenible y, como bien lo explicaba Claudia, también de la mano con un sector financiero que entienda esa necesidad, que comprenda los desafíos de una industria que tiene que, en el mercado, en la vida real, seguir compitiendo con costos, ¿no? Y que, sin embargo, necesita financiamiento. A veces pensamos que el sector privado tiene mucho dinero para los proyectos verdes o para los proyectos de sostenibilidad. Y no es así, no es tanto así.
necesitamos ciertas condiciones favorables en el sector financiero que nos permita despegar y que en buena hora que el sector financiero peruano también tenga esos planes que nos acompañen, ¿no? Tamiko, ¿por dónde crees que debe ir esa ruta conjunta con el Estado, ¿no? Yo conversaba hace poco con un líder de otra empresa minera y lo que les decía es, oye, podemos hablar de sostenibilidad, de reducción de la huella, cuando empresas formales hacen todos los esfuerzos que hemos conversado aquí, pero a la vez tenemos al lado una minería ilegal que contamina todo lo que contamina, que nadie mide cuántas emisiones generan, todo lo que contaminan, etcétera, ¿no? ¿Por dónde debe ir esa ruta conjunta? ¿Cómo ven ustedes esto? Sí, sin duda, ¿no? Si queremos hablar de desarrollo en el territorio, de responsabilidad ambiental, todos los actores en el territorio tienen un rol, ¿no? Obviamente el Estado siendo uno de ellos, la empresa privada y la sociedad civil, ¿no? Justamente en la COP28, uno de los acuerdos fue la importancia de tener hojas de rutas sólidas y planes climáticos nacionales, ¿no? Que incluyan también, por ejemplo, la industria alimentaria, ¿no? Que incluyan políticas, financiamiento, incentivos económicos para facilitar la transición, ¿no? Y coincido contigo en que esto debe ser de una manera holística, ¿no? Se tienen que tener las condiciones diversas para permitir el avance en el tema de combatir el cambio climático, ¿no? A nivel específico, pasando como a un ejemplo positivo, en la región de Moquegua tenemos una colaboración pública-privada a través de una plataforma de desarrollo en el territorio que se llama Moquegua Crece, ¿no? Y que incluye, por ejemplo, al gobierno regional de Moquegua. Entonces, a través de esta plataforma público-privada y en alianza con la Asociación Peruana de Hidrógeno, financiamos un estudio para entender la hoja de ruta para producir hidrógeno en el Perú, ¿no? Y este incluye una serie de acciones corto, mediano, largo y plazo de nuevo de todos los actores del territorio, pero en términos del Estado y en línea con la COP, un punto crucial, corto plazo, es tener esa claridad justamente de la estrategia país y la hoja de ruta país en hidrógeno, poder tener una revisión de qué nos falta para ser competitivos, ¿no? En esa industria y obviamente también desplegar la participación ciudadana y el involucramiento de los distintos actores. Solo antes de ir con Claudia, si tuvieses que resumir qué necesitan empresas como Anglo American que trabajan en el desarrollo y la reducción de su huella del Estado, ¿cómo lo resumirías? ¿Qué es lo que necesitan? Yo resumiría que este desafío, digamos, colectivo, requiere de la acción de todos, ¿no? En tu pregunta específica, una empresa solamente no puede, digamos, traer las soluciones que requiere el territorio, que requiere el país, ¿no? Se necesita alineamiento y una hoja de ruta clara. Buenísimo. Claudia, en cuanto al alineamiento del que hablamos, y hablamos del Estado, pero también esta reducción de la huella amerita un involucramiento de otros actores que tenemos en la cadena, por ejemplo, proveedores, etcétera. ¿Qué rol se debe cumplir y qué tanto se puede exigir, ¿no? Teniendo en cuenta que en muchos casos son proveedores, estamos en un país informal, ¿no? En muchos casos pueden ser proveedores formales, pero que no necesariamente tienen ese nivel de alineamiento con criterios ESG, con reducción de la huella. ¿Por qué es importante incorporarlos en esta tarea de reducir las emisiones y la huella? De hecho, no hay forma de preocuparse y de comprometerse con una reducción de huella propia si no miramos toda la cadena de valor, ¿no? Y es tan tangible que ya forma parte del cómputo de nuestra propia huella. Las emisiones de alcance 3 incorporan todas estas emisiones indirectas. Entonces, más allá de la responsabilidad, además ya nos afecta en el propio cómputo. Yo creo que ahí hay que trabajar muy de la mano. Primero, tener muy claro cómo está conformada nuestra cadena de valor, identificar objetivos en común con nuestros proveedores, partir incluso desde el diseño del producto, ¿no? Ya yéndome un poco a distintas empresas. El diseño de nuestro producto, el que ponemos al alcance del consumidor, tiene que tener dentro de su concepción criterios de sostenibilidad. Entonces, escoger insumos geográficamente más cercanos va a ayudar a que ese producto tenga una huella menor. El revisar los procesos productivos de los proveedores que me proveen de insumos va a ayudar a que toda la cadena sea más sostenible.
Hay una cosa muy cierta y es un fenómeno que está pasando ya en el mundo, ¿no? El consumidor, el nuevo consumidor hoy tiene muy arraigado el criterio sostenible. Si ustedes se ponen a revisar los millennials, las nuevas generaciones, escogen, y cuando escogen también con criterios de sostenibilidad. Por eso que hay tantas marcas de ropa, por eso que la movilidad sostenible está teniendo cada vez mayor impulso, porque el propio consumidor ya está buscando eso. Entonces, las empresas tenemos que entender que ya esto es una nueva forma de vida y tenemos que empezar, como te digo, con el producto. Y luego toda la cadena, ¿no? La cadena de distribución, ¿no? ¿Cómo llego yo a poner ese producto al alcance de mi consumidor? ¿Cómo lo acerco? ¿No? Para que el transporte cada vez se reduzca más. Entonces hay una serie de palancas que uno tiene que trabajar en conjunto. ¿Cómo la empresa privada puede ayudar? ¿No? Por ejemplo, nosotros como BBVA, con cosas tan sencillas como ayudarlos a calcular su huella de carbono. Nosotros tenemos una calculadora donde los proveedores pueden, entrando, usando unos algoritmos, poder calcular su propia huella. Y ese es el punto de partida, ¿no? A partir de ahí tú puedes establecer objetivos de hasta dónde quieres tú reducir. ¿Proveedores del banco? Sí, proveedores en general, ¿no? Clientes también, ¿no? Que pueden acceder a este mecanismo que te ayuda a saber dónde estás parado con respecto a tu huella de carbono. ¿Qué más? Ejemplos como nuestras oficinas. Las oficinas, cada construcción de una oficina nueva para nosotros tiene que ser una oficina que pueda ser auditada y certificada en certificación LEED o EDGE. Entonces, con eso yo ya estoy yéndome hacia atrás. Como banco hemos tenido un proceso de expansión en oficinas comerciales, sobre todo en la zona sur del país. Todas esas oficinas han sido concebidas con criterios sostenibles y de hecho todas están siendo auditadas y certificadas, ¿no? Entonces ahí estamos yendo hacia atrás porque estamos haciendo que nuestros proveedores que participan dentro de esta cadena sean proveedores, por ejemplo, también certificados. Te hablaba de los materiales que son materiales locales, paneles solares, ¿no? Estamos haciendo que nuestra energía se abastezca aprovechando el soleamiento que hay en la zona del sur. Hemos hecho, por ejemplo, en combinación con un cliente importante corporativo, una oficina dentro de sus instalaciones, que es una oficina hecha en base a contenedores marítimos. Entonces, ahí ya no solo somos nosotros, ha sido una acción donde hemos participado nosotros y nuestro cliente corporativo. Entonces, este trabajo es un trabajo de todos, ¿no? Por ahí escuché una frase que me gustó mucho que decía que esta batalla, esta carrera, la vamos a ganar cuando el último competidor entre a la línea, no cuando el primero entre. Es cuando todos hayamos entrado, ¿no? Y como agentes de provisión de financiamiento, ¿ustedes imponen ya algún tipo de requisitos o mejores calificaciones, por ejemplo, cuando una compañía tiene incorporada toda la cadena o la gran parte de la cadena de proveedores en su cálculo de la huella, en sus estrategias de sostenibilidad? Nosotros trabajamos, por ejemplo, una matriz de riesgos muy exhaustiva que ayuda a que nuestros clientes o que quieren acceder a un crédito o un financiamiento puedan establecer a partir de ahí, ¿no? sus criterios de riesgos en cuanto a temas de medioambientales. Tenemos un bono verde, un crédito hipotecario verde, ¿no? Y con eso ayudamos a que las inmobiliarias que estén optando por este tipo de productos puedan acceder a un financiamiento. Y es súper interesante porque la dinámica en la industria inmobiliaria hace que el cliente que está buscando un departamento para vivir prioriza aquellos edificios que tienen el certificado verde del BBVA, ¿no? Entonces, de todas maneras tenemos que involucrarnos en el end-to-end del proceso. Lorena, hemos hablado aquí de muchos avances de diversas industrias. ¿Cuáles crees tú que van a ser los siguientes pasos clave para seguir reduciendo la huella tanto de las industrias como de las empresas en general en el país? ¿Cuáles crees que son esos siguientes pasos claves que tenemos que seguir dando? Mira, yo creo que la mayoría de empresas, las grandes y medianas empresas, ya tienen un compromiso, ¿no? Ya tienen gerencias de sostenibilidad con planes a largo plazo, a corto plazo, y eso está muy bien. Y como acaba de decir Claudia, la idea es que el último llegue al primer lugar y podamos seguir sumando como país, ¿no? Es necesario en esta carrera de la sostenibilidad, de la reducción de la huella de carbono, que a veces... Claudia también hablaba de que se reduce o que viene desde gente muy joven, incluso en los colegios hoy. Yo tengo una hija que tiene 10 años y que le enseñan a reciclar y ya forma parte de la educación del país.
se pueda esto ampliar para que más personas, más instituciones públicas, estamos hablando que el Estado, ¿no?, a través de las instituciones, ministerios, ¿no?, se pueda sumar también con planes sostenibles para que como país podamos conversar de un mismo idioma, decir, como país hemos logrado reducir tanto la huella de carbono, hemos logrado aprovechar tales indicadores. Yo creo que eso es importante y creo que es la cara que podemos mostrar como imagen al mundo, ¿no?, con todos estos acuerdos que yo mencionaba hace algún momento que hemos firmado para la reducción de huella de carbono, y tenemos muchas instituciones, muchas ONGs que hablan del tema, pero como país todavía no se habla. Yo creo que hay avances, tenemos que trabajar todos de la mano, las empresas privadas somos los principales impulsores, ¿no?, de todos estos cambios, pero creo que nos tenemos que sumar más personas. Gracias, Lorena. Tamiko, ¿cómo acelerar esta reducción de la huella, de la que ya hemos hablado bastante en cuanto a las iniciativas que ya se dieron? ¿Qué hay en el horizonte, por ejemplo, para Anglo American? ¿Qué es lo que se viene? Sumamente importante acelerar, ¿no? Nuevamente mencionando la COP, resaltaron la reducción en 43% de las emisiones al 2030, ¿no?, en 6 años, para poder mantener la meta de 1.5 grados. Entonces, no es una tarea fácil y no es una tarea de uno. Coincido, me encantó esta imagen visual de que todos tenemos que llegar a la meta y con ello, digamos, resalto la importancia de incluir a todos los actores, con mucha esperanza en los jóvenes, sobre todo, ¿no? Componentes de los que hemos hablado como innovación, investigación, la academia, van a ser cruciales, y también tener a un sector como Estado más comprometido y con el nivel de urgencia que se requiere para setear justamente el norte y habilitar las condiciones diversas de las que hemos hablado, pero también identificar y habilitar los materiales críticos, ¿no? Por ejemplo, el cobre es uno de ellos, es un material crítico, relevante no solo para la transición, sino también para la producción de energías renovables. Tamiko, tomo esto que mencionas sobre la urgencia para ya entrar a los comentarios finales de cada uno, y empiezo contigo en, por favor, contarle a todos los que nos están viendo por qué esto es urgente, por qué es tan necesario, porque claro, muchos desde el lado corporativo podemos entender de qué va la reducción de la huella, de qué van los criterios ESG, pero de repente para muchos ciudadanos no es tan palpable de qué se trata y por qué es urgente, ¿no? Gracias por la pregunta, y mira, te respondo con un ejercicio puntual. En Anglo American hemos complementado el planeamiento tradicional con el uso de escenarios para ampliar la mente, ¿no?, y retar la estrategia y proponer soluciones distintas, proponer soluciones innovadoras, pero también mantener el sentido de urgencia en la implementación, ¿no? Cuando lo hemos hecho, en este proceso identificas tendencias, ¿no?, futuras. Cambio climático sin duda es una de ellas, y el ejercicio es bien interesante en sí, porque en este desarrollo colaborativo de escenarios te das cuenta que puedes ver esto como una tendencia lejana, ¿no? Los escenarios fueron al 2050, pero cuando retrocedes y analizas cuándo las acciones son necesarias, es hoy, ¿no?, por el tiempo que toma, por el alineamiento que hemos comentado de distintos actores, por el tema cultural, ¿no? Y realmente yo creo que nos falta sensibilizarlo porque estamos ya viviendo los efectos del cambio climático, ¿no? Nos falta realmente ser más conscientes de que la agenda es hoy, ¿no? Si bien es una agenda para un futuro y una aspiración grande, debemos iniciar ahora. Gracias, Tamiko. Claudia, tus palabras finales, tus reflexiones finales sobre este espacio y sobre esa necesidad o urgencia de seguir avanzando en esta reducción de la huella y la acción climática que hemos comentado. Yo creo que un poco yéndome al inicio, lo que comentaba Carlos, ¿no? No somos un país muy emisor, pero sin embargo somos los que sufrimos quizás de manera muy directa los impactos del cambio climático, ¿no? Quizás ese haya sido el factor que ha hecho que más gente tome conciencia, ¿no? Porque lo tenemos acá, el Yaku, el fenómeno del Niño, y en general sufrimos mucho de estos cambios de temperatura que la causa total es el calentamiento global y esto producido pues por la huella de carbono. Yo creo que uno de los principales desafíos, ya se habló del rol del Estado, el rol del Estado como un ente facilitador, como un ente que pueda ayudar a que más empresas
incursionen trayendo equipamiento, nuevas tecnologías. El tema de la movilidad sostenible, por ejemplo, somos un país que tiene mucho retraso, ¿no? Versus Colombia o Chile en autos híbridos, autos eléctricos. Ahí el rol del Estado es fundamental. Y por el lado de la industria privada, creo que como en todo es tomar pues la batuta, ¿no? Y ahí yo diría que transferir conocimiento. Yo creo que las empresas hemos avanzado mucho, todos hemos escuchado las iniciativas que tenemos, lo tenemos tatuado, pero todavía aún falta mucho camino por hacer y creo que ahí es transferir conocimiento, formar. Nosotros, por ejemplo, hacemos muchos talleres con los emprendedores, con la microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, donde ellos exponen sus casos, exponen su cadena de valor y especialistas del banco los van orientando de qué palancas pueden ellos ajustar para que esa cadena de valor sea sostenible. Entonces creo que nuestro compromiso está por ahí y quizás terminar en el tema del mindset. Para mí, las empresas las formamos personas y en la medida que las personas tengamos ese cambio de chip y entendamos que esto es urgente, esto ya no hay marcha atrás, vamos a poder hacer las cosas pensando que no hay otra manera de hacerlas. O sea, ya es más, no vamos a hablar de áreas de sostenibilidad, ya va a ser parte de nuestro día a día, ¿no? Yo soy financiero, pero hago finanzas sostenibles. Yo estoy en operaciones, pero hago operaciones sostenibles. Yo creo que tenemos que llegar a hacer ese cambio de mentalidad en la gente, ¿no? Por ahí para mí iría el desafío mayor. Gracias, Claudia. Precisamente esta transmisión de conocimiento que mencionas creo que es clave, ¿no? Y por eso es lo que busca llevar este tipo de espacios como el Club de la Sostenibilidad con el apoyo tanto de BBVA como de UNACEM, ¿no? Poder transmitir todas estas experiencias. Lorena, por favor, tus mensajes finales, conclusiones sobre este espacio, sobre lo que hemos conversado y sobre la urgencia de seguir reduciendo las emisiones en general en las diversas industrias y como país. Yo quiero poner un ejemplo que creo que todos vivimos, ¿no? Hoy día, un día de semana, cuando nos vamos a trabajar a las 6 de la tarde, el tráfico de la Javier Prado es caótico. Miles de carros, son carros que contaminan el medio ambiente. Imaginémonos que estos carros son eléctricos, ¿no? Que no tienen ruido, porque los carros eléctricos no tienen ruido, no tienen emisiones de CO2 al medio ambiente y son mucho más económicos, ¿no? Cargar un carro 100% eléctrico cuesta 48 soles para 400 kilómetros versus hacerlo a gasolina, ¿no? Entonces, pensemos que la sostenibilidad no es solo un compromiso de empresas, es un compromiso también de las personas, también de todos los que formamos parte del país, que queremos un futuro mejor para nuestros hijos, ¿no? Que queremos evitar que tengamos consecuencias fatales más adelante, ¿no? Ciclones, la niña, el niño y todo lo demás, que finalmente como país nos va a impactar. Yo creo que hay un trabajo bastante comprometido de muchas empresas y toca ahora que cada una de las personas, cada uno de los ciudadanos piense en ese futuro y que también sume esta carrera y que finalmente que vean a la energía que todos consumimos el día a día, cuando yo prendo el foco, ¿no? Cuando uso mi lavadora, que es energía que viene de energías generadoras limpias, ¿no? Que vienen del sol, que vienen del agua, que vienen del viento, ¿no? Esa es la energía que está generando hoy Luz del Sur para llevarla hasta sus hogares. Y como ejemplo final, usar una cocina de inducción versus un balón de gas es también mucho más económico, ¿no? Tanto en dinero como en ahorro de emisiones de CO2 al medio ambiente. Entonces, pensemos en todas estas cosas que suman para mejorar la huella de carbono en nuestro país, ¿no? Gracias, Lorena. Cerramos contigo, Carlos, el dueño de casa, por supuesto. Tus impresiones finales sobre todo lo que hemos conversado y sobre esta urgencia de la que tanto estamos hablando. Yo quiero resaltar esto como un gran juego, como el club, un gran juego conjunto. Y en este partido todos jugamos. En este partido todos tenemos un rol importante. Todos sumamos. Si alguno de nosotros, como en cualquier equipo, no hace su trabajo, todo el equipo lo va a sentir, ¿no? Desde el Estado, tiene que ser un ente regulador, un Estado que tenga reglas claras de fomento, ¿no? También la ciudadanía, que para nosotros son nuestros clientes, el mercado, la construcción y la infraestructura que necesita el país tiene que verse como una infraestructura verde, sostenible, ¿no? Y eso requiere también, de hecho, el compromiso del empresariado, de la industria, tener productos cada vez más limpios, tener además compromisos tangibles.
Creo que debemos pasar de los compromisos cualitativos, o sea, aspirar a la carbono neutralidad al 2050 es un propósito interesante, loable, pero el Perú de ahora requiere metas tangibles. Es decir, voy a reducir tanto porcentaje al 2030, que está a la vuelta de la esquina. A veces decimos 2030 y nos suena a muchos años, ¿no? Está a la vuelta de la esquina. Y necesitamos, como industria y como país, ponernos metas claras, transparentes, además con un sistema de reporte y de socialización de nuestros avances también claro. En general, todos necesitamos avanzar, creo que el país necesita crecer, el país necesita infraestructura, pero hay que hacerlo de manera sostenible, responsable, clara, y creo que iniciativas como el Club de la Sostenibilidad apuntan a eso, a que todos los actores conversemos, interactuemos, pongamos nuestros planes en la mesa y también nos retroalimentemos de lo que estamos haciendo todos nosotros. Gracias, Carlos, por ese gran cierre a este extraordinario panel. Gracias a todos por estar aquí. Y conmigo será para una nueva edición del Club de la Sostenibilidad. Siga en contacto en todas las redes sociales de Semana Económica y nos vemos en el siguiente capítulo.